adelantados, ¿no es cierto? O sea, hemos hecho todas las clases al día, entonces no hemos fallado en ningún laboratorio. Entonces, nosotros vamos a empezar, ya vimos todo. ¿Cuál fue la última parte que vimos de TAC? Les pasé todo lo que es columna, ¿no? Sí, profe, todo columna. Sí. Les pasé columna. Entonces, ahora vamos a ingresar a tórax. Vamos a ver un PPT y después vamos a ver algunas imágenes de examen de tórax, ¿ya? Que es importante visualizar. Ya llegó Bastián Bernal. O sea, hay más alumnos ahora. 9 alumnos, ya. Entonces, con respecto al tórax, antes de empezar a ver los cortes axiales, vamos a ver un poquito de conceptos de anatomía, anatomía general, anatomía descriptiva, por así decirlo, para poder adentrarnos a lo que es el conocimiento dental de tórax, ¿ya? Bueno, todos tenemos conocimientos básicos que en la cavidad torácica, ¿no es cierto?, tenemos una cavidad ósea, cartilaginosa y muscular, que es la que está por fuera, que aloja a los pulmones, en este caso pulmón derecho, pulmón izquierdo, y a los grandes vasos y al corazón. El corazón, con toda la parte pericardíaca, ¿no es cierto?, y los grandes vasos, ¿ya? El esófago también está incluido acá, la tráquea, ¿ya? Y hay que entender que alrededor de los grandes vasos, alrededor de la tráquea, tenemos ganglios, ¿ya? Ganglios que son menores a 1 centímetro en condiciones normales, que muchas veces aquí las imágenes de las láminas no las muestran, pero hay que entender que en todos los grandes, alrededor de los grandes vasos, alrededor de la tráquea, existen pequeños ganglios que corresponden al sistema linfático, que cuando están ensanchados o agrandados de tamaño, ya vamos a estar en presencia de una imagen patológica que serían linfomas, ¿ya? Entonces también tenemos una forma, bueno, esta caja torácica tiene una forma cónica, ¿ya? Tiene una forma cónica de base inferior y vértice superior, por eso que arriba se llaman los vértices pulmonares. Esta cavidad se encuentra delimitada por costillas, que aquí no se encuentran, no se visualizan acá. Y en sus porciones laterales, de derecha a izquierda, la porción dorsal de la columna vertebral la delimita con la parte posterior, que es la parte anterior, perdón, que es el esternón, y su porción anterior de los músculos diafragmáticos y la porción, por los músculos diafragmáticos en la porción inferior. Acá abajo ven el músculo diafragmático, que es un músculo prácticamente muy lisito, muy plano, que es imperceptible en lo que es la radiografía, pero se visualiza muy bien a veces en el escáner, sobre todo sus pilares diafragmáticos, que es la zona que está en la zona posterior de las cajas torácicas. El esófago también se visualiza en la pared torácica, parte del tubo digestivo, tiene densidad de músculo, ¿no es cierto? Porque su particularidad es que es músculo liso, ¿ya? Y está ubicado en la parte posterior de la caja torácica. Esto se ubica en la parte anterior de la columna dorsal, ¿no es cierto? Y posterior a la tráquea. Es un órgano que no tiene ninguna función dentro de la cavidad torácica. Solamente sirve de una vía de paso para el alimento que pasa por la vía torácica. Pero figura como parte de la caja torácica, al igual que la tráquea y los grandes vasos. La tráquea también, ¿cierto? Tiene una zona traqueal, tenemos una zona carinal, que es la unión, la bifurcación de la tráquea, y tenemos un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo, o también se llama bronquio fuente, derecho e izquierdo. Después de estos bronquios siguen otros bronquios que se llaman bronquios lobares, ¿ya? Este tiene 3 bronquios lobares, el derecho, un bronquio lobar superior, medio e inferior, y este tiene 2 bronquios lobares, uno superior y uno inferior. Y además tenemos estos más pequeñitos que son los bronquios segmentarios, ¿ya? Para que tengan en consideración, todos los bronquios lobares tienen bronquios segmentarios, que van a llevar aire a los segmentos pulmonares. Pulmones, tenemos el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, ¿no es cierto? El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2, ¿ya? Y mejor. Acá tenemos la caracterización. Cada lóbulo tiene segmentos, ¿ya? Y a cada segmento le va a llegar también una vía aérea, ¿ya? También le va a llegar una estructura vascular arterial y le va a llegar una estructura de retorno, la parte venosa. O sea, siempre están estructurados de esa forma, lóbulos, ¿ya? Y cada lóbulo también está, ¿no es cierto?, separado por lobulillos, que no aparecen ahí. Los lobulillos son más que nada más
microscópicos, ¿ya? Bueno, aquí tenemos el corazón, tenemos también el corazón en la aurícula derecha, ¿no es cierto?, donde llega la vena cava superior, la vena cava inferior, eso tienen que estar, digamos, presentes siempre, ¿ya? Que estructuras donde llegan cada una de las venas. Tenemos la aorta ascendente que sale desde del ventrículo izquierdo, tenemos la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho, acá está la salida, ¿no es cierto? ¿Ya? Tenemos tres estructuras vasculares supraórticos que son el tronco arterial brachocefálico, tenemos la arteria carótida interna, o carótida común, perdón, carótida común izquierda, y tenemos la subclavia izquierda, ¿ya? Después tenemos las venas pulmonares, tenemos estructuras de las arterias pulmonares, tenemos la arteria pulmonar derecha, tenemos una izquierda que siempre está más en la parte superior, y tenemos venas pulmonares que están, digamos, a inferior de la caja torácica, ¿ya? Bueno, ahí tenemos válvulas pulmonares, y también tenemos válvulas tricúspides, que son las válvulas que están entre las aurículas y ventrículos, y las válvulas bicúspides que están, ¿no es cierto?, mitral, que están entre la aurícula y el ventrículo izquierdo, ¿ya? Ahí tenemos el corazón, los grandes vasos. Es netamente muscular el músculo torácico, por lo tanto vamos a tener densitometrías más o menos de acuerdo al tramo, lo que es la densitometría en el escáner va a ser respecto a la parte muscular, que son más o menos como 60, 50 UH más o menos. La circulación sistémica, acuérdense, ¿cierto? Transporta la sangre oxigenada desde el corazón a través de la aorta, desde el ventrículo izquierdo, al resto del cuerpo y devuelve la sangre pobre en oxígeno al corazón, ¿ya? Siempre de la aorta sale oxigenada y después a través de la vena cava superior e inferior viene la sangre ya pobre en oxígeno, ¿cierto? Llega la sangre al corazón y va a entrar al pulmón, en el pulmón es donde se produce el recambio gaseoso y ahí se oxigena la sangre para llegar nuevamente al corazón, ¿ya? Bueno, ahí está la circulación pulmonar, lo que hablaba recién, la función de los pulmones es oxigenar la sangre, ¿no es cierto? Sangre que viene pobre en oxígeno, nuevamente la sangre llega con la sangre arterial oxigenada y se integra nuevamente al sistema circulatorio, ¿ya? El timo. Es importante establecer, el timo es una zona que está ubicada más o menos detrás de la horquilla esternal, ahí está ubicado el timo, ¿ya? Y el timo es mucho más grande en un paciente pediátrico que en un adulto. En el adulto prácticamente quedan algunos vestigios muy pequeñitos de timo, pero están ahí, ¿ya? Y pueden tener procesos tumorales importantes y ahí es cuando el timo se hace notar y se ve visible en lo que es el escáner. Antes no se visualiza, ¿ya? El timo es un pequeño órgano linfático formado por dos lóbulos, ocupa el espacio mediastínico entre el corazón y el esternón. O sea, arriba, incluso la parte esternal alta, le dije ya, detrás del manubrio, está ubicado el timo, ¿ya? El desarrollo de esta glándula se inicia en la etapa fetal hasta la pubertad, ¿ya? De la parte fetal es grande y va a desaparecer, digamos, se va atrofiando, va sufriendo modificaciones, cada vez es más pequeño y llega hasta la pubertad, el momento en que comienza a evolucionar para atrofiarse en la edad adulta. En la edad adulta, yo le dije que quedan solamente vestigios de esto, no se ven, salvo que haya algún tumor, ¿ya? La función del timo es la producción y maduración de linfocitos T, que son enviados por torrente sanguíneo hacia el vaso, amígdalas y a los ganglios linfáticos. Esa es la función que tiene, ¿ya? Tenemos el pulmón, tenemos el corazón, los grandes vasos venosos, este se llama vena subclavia, esta es la vena yugular. Acuérdense, este se llama tronco venoso brachiocefálico, acuérdense de esto, que este es más recto. Y este tronco venoso brachiocefálico viene del lado izquierdo, ¿no es cierto? Viene de la yugular izquierda y viene de la vena subclavia y tiene este trayecto. Pasa por delante de los grandes vasos y desembocan los dos a la vena cava. Esto es la vena cava. Eso ténganlo presente cuando veamos a escáner, ¿ya? Que este siempre viene de izquierda a derecha, pasa a través, por enfrente de todo el sistema mediastínico en realidad, y llega, atraviesa y se une con el otro tronco brachiocefálico que es el derecho para llegar a la vena cava superior. O sea, se traslada del izquierdo hasta el lado derecho, ¿ya? Esta es la vena cava superior. Preparación, bueno, el tórax y la preparación ya la hemos visto, simplemente hay que sacarse las placas de todo lo que son las zonas metálicas, ¿no es cierto? El topograma es de
Se hace un tomograma, la matriz de 502, el FOB desde los ápices pulmonares hasta el diafragma, incluso es hasta las suprarrenales aquí, ¿no es cierto? El grosor de corte es de multicorte de 1.5 milímetros, dice acá, incluso puede ser de 1. Cuando no cuando es por trauma se toma sin contraste y se hace ventana mediastínica y pulmonar. Mediastínica se llama de partes blandas y pulmonar es del parénquima pulmonar. Ahora cuando hablemos de ventana pulmonar es parénquima pulmonar, ¿ya? Es esa ventana que tiene menos 600, que no la hemos visto hasta ahora, que es menos 600, ¿no es cierto?, o menos 1000, que es la ventana netamente de pulmón, ¿ya? La adquisición puede ser craneocaudal o caudocraneal, dependiendo del paciente. Y tenemos metástasis cuando es con contraste, tumores, neoplasia, contraste endovenoso, ¿cierto? Acá está el medio contraste. Y enfermedad pulmonar de obstrucción, y ahí tiene, cuando hay problemas del parénquima, como son las EPOC, se llama enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿ya? Y las enfermedades pulmonares crónicas intersticial, todas estas que son del parénquima, fibrosis pulmonar, se hacen sin contraste, ¿ya? Sin contraste. Entonces, por lo al anterior, cuando hay metástasis, masas, tumores y neoplasia, siempre son con contraste. Eso es algo, esto es común para todos los órganos, ¿ya? Cuando hay metástasis, masas, tumores o neoplasias, obligatorios con contraste. Bueno, acá tenemos un topograma, que es esto que se ve en el fondo, ¿ya? Lo que vemos en el fondo, nuevamente como concepto, se llama topograma, que es una imagen, es como una radiografía, ¿no es cierto? No es una radiografía propiamente tal, pero les puedo decir que es como una radiografía obtenida en anterior-posterior, ¿ya? Y donde vemos parte del cráneo, ¿no es cierto? Porque el protocolo dice que ese topograma se hace con el láser superior en la pera, o debajo de la boca, ¿no es cierto? Y el láser inferior prácticamente son 50 y tantos centímetros que llegan hasta L1, L2 más o menos, ¿ya? Y lo que está en rojo es el topograma. Perdón, lo que está en rojo es el FOB, ¿ya? El FOB que se hace el estudio sobre la cúpula diafragmática hasta por debajo del diafragma, ¿ya? Hasta la suprarrenal. Aquí está mal hecho el protocolo, debería llegar hasta más o menos hasta L1, ¿ya? Eso es el estudio completamente para un TAC de tórax. Entonces, el topograma es lo que está en el fondo, la radiografía, y el FOB es lo que está en rojo. Bueno, si tenemos compartimiento mediastínico, nosotros primero estudiamos la anatomía mediastínica, y todo lo que es mediastino es esto que está en el centro, ¿no es cierto? Todo lo que está entre el pulmón, todo lo que es oscuro o negro, entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, todo lo que está en el medio, se llama mediastino, ¿ya? Que corresponde a corazón, grandes vasos como la aorta ascendente, la descendente, la arteria pulmonar, las venas pulmonares, ¿ya? La tráquea, ¿ya? Eso es mediastino. El esófago, aquí no lo veo, que es un paso, digamos, de músculo de tubo digestivo, ¿no es cierto?, entre la boca, la faringe y el estómago, ¿ya? El esófago. Y el timo, que estaría ubicado detrás del esternón, pero ya le dije que es vestigio, solamente quedan en un adulto. Y el sistema linfático, que acuérdense que son ganglios que tampoco se ven en un escáner normal, salvo que hubiesen linfonodos de tipo patológico, en las cuales se evidenciarían por el aumento de tamaño, ¿ya? Pero están presentes acá, en el mediastino, ¿ya? Entonces, todo eso que está en el medio se llama mediastino. Bueno, el mediastino tiene compartimentos, ¿ya? Un compartimento superior, que es supraórtico, también se le denomina. Compartimento anterior, que es parte del corazón. El compartimento medio, que es todo lo que está retrocardíaco. Y el compartimiento posterior, que está todo lo que está detrás de la zona, digamos, a ambos lados de la columna vertebral, ¿ya? Acá tenemos las ventanas, para que ustedes tengan en consideración siempre, hay que recordarse las ventanas, el cero es para el agua, la grasa es menor, ¿no es cierto? Y el pulmón estaría por acá abajo. Tejido pulmonar dice menos 600, menos 800. El aire solo es menos 1000, ¿ya? Pero como el pulmón es una zona de aire, pero también tenemos estructuras vasculares dentro de ese aire, por lo tanto, no es tanto menos 1000, sino que es menos 800, menos 600, todo eso es tejido pulmonar. Parenquimatoso, la zona aérea del pulmón, ¿ya? Porque el mediastino, acá tenemos el mediastino donde están los grandes vasos, el corazón, debería estar contemplado acá por más
una ventana de mediastinal son como 200, ¿cierto? Y el nivel de la ventana, el nivel de ventana de mediastino va a ser como 40, siempre es 40, ¿ya? Pero eso, a eso se refiere lo que vamos a ver acá. El pulmón siempre tenemos que estudiarlo en ventana de partes blanda, que se llama ventana mediastinal, que sería por acá, ¿no es cierto? Y ventana de parénquima, que sería por acá abajo, ¿ya? Por acá tenemos, alumnos, esto es una ventana mediastínica, ¿ya? La que está arriba y esta también. ¿A qué se refiere ventana mediastínica? Aquí tiene W400 y nivel 40, ¿ya? Pero son positivos los dos, ¿ya? Estamos sobre el cero, ¿ya? Acá arriba, 400, el nivel, perdón, y 40 va a ser el nivel, ¿ya? La amplitud de ventana es 400 y el nivel de 40. Vale decir que el 40 es donde el ojo se instala a visualizar todo lo que está por encima de 40, que serían encima de 40, si 40 es el medio, sería 240 hacia arriba, ¿no es cierto? Y por debajo de 40 hasta menos 160. Eso significa el nivel, que son 400 contrastes distintos, ¿no es cierto? Donde el medio, el del centro, el nivel central es 40. ¿Ya? Entonces, sobre 200 unidades Anfield sobre 40 va a ser más 240 y debajo de 40 va a ser menos 160. Y ahí tendríamos la amplitud de ventana de 400. A eso se refiere esa amplitud de ventana acá y el nivel es el centro. ¿Ya? Sería el nivel el 40. Entonces ahí vemos todo. ¿Qué es lo que vemos acá solamente? Todo lo que está acá en el centro. ¿Ya? Esto de acá, cero. Salvo que hubiese una masa muy grande, por ejemplo un tumor, se va a ver en esta ventana. Pero, ejemplo, si acá hay una fibrosis pulmonar, si acá hay una telectasia, una cosa pequeña, si acá hay una broncoestasia, con esta ventana no la puedo visualizar. Mi ojo no está, ¿no es cierto?, capacitado para ver lesiones pulmonares, ¿ya? Como las que le nombré. Una broncoestasia, una atelectasia, una fibrosis pulmonar, no la puedo visualizar, ¿ya? Entonces, y solamente esta ventana está focalizada para visualizar esto que está acá. En medio, mediastino, lo que está en medio del pulmón derecho y del pulmón izquierdo, entre la columna y el esternón. Esto es mediastino. Desde la columna hasta el esternón. Acá hay grasa mediastinal, ¿no es cierto? Esta es la aorta ascendente, la aorta descendente con una placa de ateroma. Vemos la vena cava superior, vemos acá la tráquea, ¿ya? Acá vemos el esófago detrás de la tráquea, ¿no es cierto? Y ahí vemos una venita que se llama vena acicos. Es un concepto anatómico nuevo para ustedes. Eso es la vena acicos, una venita pequeñita que está detrás de la tráquea, ¿ya? Y la grasa que está alrededor del mediastino. Eso solamente. Entonces, esto vamos a tener que estudiarlo con esta ventana, que se llama ventana de parénquima, ¿ya? Ventana de parénquima, o ventana del tejido pulmonar, ¿ya? Que mi ojo acá no se puede visualizar. Ya, entonces les decía yo que esta es la ventana de mediastínica o también ventana de partes blandas, ¿ya? Y esta es la ventana de parénquima. También se le puede poner ventana LUNG, L-U-N-G, que es parénquima pulmonar, ¿ya? Entonces aquí lo único que yo visualizo ahora también es solamente parénquima pulmonar y mi ojo no va a ser capaz de visualizar alguna lesión en esta zona que es mediastino, ¿ya? O sea, ejemplo, si hay un tumor, si hay una zona, un ganglio acá con mayor densidad, no voy a alcanzar a visualizarla, ¿ya? Por eso que el tórax se entrega siempre en forma normal para todos los tórax, una ventana mediastínica y una ventana de parénquima, ¿ya? Hoy en día hablo de filtro de reconstrucción para mediastino, filtro de reconstrucción para parénquima. El filtro de reconstrucción es LUNG. En los escáneres, en los equipos dice LUNG, ¿ya? Y aquí tenemos la ventana mediastínica y la ventana de parénquima. Y esta ventana, ¿qué es lo que dice abajo?
¿qué es lo que dice acá abajo? Nivel 1600, ¿ya? Y, perdón, esa es la amplitud. Y el nivel es menos 550. Estamos en la zona negativa de las unidades Anfield, ¿ya? Para decir que acá, esto de acá, mide el aire solo que está en la tráquea, esto va a medir, está dentro del rango, menos 1000, ¿ya? Menos 1000. Y esto te da más gris, o sea, no está tan oscuro como la tráquea, porque la tráquea es solamente aire. Ese aire solo, acuérdense que tiene unidades Anfield. Si yo lo mido, me va a medir más, menos 1000, perdón, menos 1000. Y este me va a medir menos 800, dependiendo de la zona la más oscura va a tener menos 800, la más blanquita va a tener menos 600, y así sucesivamente. Unidades Anfield distintas porque el cuerpo es heterogéneo, ¿ya? El pulmón también es heterogéneo. Tiene en unas zonas más aire, en otras zonas tiene menos aire, ¿ya? Esto es parénquima, ¿ya? Por entender que el parénquima se entiende que esas estructuras que son radioopacas son estructuras vasculares. Ya acuérdense que el pulmón tiene lóbulos, o sea, tiene lóbulos, tiene segmentos, tiene lobulillos, son aireados todos, pero cada uno de esos lóbulos tiene, llega sangre, ¿no es cierto? Y también sale sangre de esas zonas. ¿Sí? ¿Y a través de qué? De vasos, ¿ya? Y lo que es visible en la radiografía son las estructuras arteriales. O sea, todas estas pintitas blancas que se ven acá son ramas de las arterias pulmonares que están cortadas en forma axial, ¿ya? Esta no, esta en forma sagital, o sea, en forma axial, pero está paralela al corte, y estas están axial al corte, ¿ya? Todas las que se ven como puntitos están axiales al corte. Y esa está paralela porque se ve más como un tubito, ¿no es cierto? Ubicado en forma paralela. Entonces podemos verlas en diferentes formas, pero corresponden a estructuras vasculares de las ramas arteriales, más que nada, porque las arterias tienen paredes más gruesas y son más densas, ¿ya? También tenemos que tener contemplado que también existen venas, estructuras venosas acá, pero son más hipodensas, ¿ya? Por eso no se alcanzan a visualizar. Bueno, si nosotros entendemos al pulmón, nosotros vamos a cortar ejemplo. Esto está cortado desde aquí, desde la parte superior hasta la parte inferior. Entonces, ese corte que nosotros visualizamos acá como en forma general, es un corte que está sobre los pulmones, o sea, sobre los pulmones. Y el protocolo dice que hay que ser sobre la parte de los ápices pulmonares hasta la suprarrenal. Entonces, esto está sobre los pulmones. ¿Por qué está sobre los pulmones? Porque no veo parénquima acá, ¿ya? Veo solamente tejidos blandos. O sea, más o menos a partir de la base del cuello, este debe ser la vértebra T1, ¿ya? Y lo que visualizo acá es la tráquea, que es parte de la anatomía, ¿no es cierto? Lo oscuro es tráquea y lo blanco es hueso, ¿ya? Lo más blanco es tejido compacto, lo más gris es tejido esponjoso. Entonces veo la clavícula, perdón, acá, clavícula, costillas, una vértebra dorsal, la parte compacta es más periférica, ¿no es cierto?, es más del sistema apofisiario, la parte esponjosa es más que nada referida al cuerpo vertebral, ¿ya? Vemos la cabeza humeral, que está con los brazos arriba del paciente, cabeza humeral, esta es la escápula, ¿no es cierto?, y tenemos un compacto en la periferia y tejido esponjoso en la parte central. Lo mismo con la contralateral, ¿ya? Y lo demás son toda la parte blanca que se ve más gris, es músculos, ¿no es cierto? Músculos, músculos acá también, ¿no es cierto? Músculos, músculos. Entonces, lo que nos interesa ahora visualizar es todo lo que está en la caja torácica. Esto es caja torácica. ¿Qué es lo que visualizamos acá? Arteria yugular, estamos en el cuello. Esa es la, perdón, vena yugular, perdón, vena yugular. Vena yugular que está más a la periferia y más grande. Vean ustedes la relación que tiene una vena con una arteria. Es como 3 veces a 4 o 3 veces a 1 con respecto a una arteria. La vena es más gruesa, más ancha, ¿ya? La vena yugular izquierda, ¿ya? Después tenemos la arteria carótida interna, que está ahí abajo, ¿ya? ¿Ya? Y acá tenemos una vena axilar, pero con contraste, puesto que la otra no se ve, ¿ya? Está con contraste, está con yodo. Entonces el yodo tiene alto peso atómico, por lo tanto se ve similar a un hueso, ¿ya? A este otro lado tenemos la otra vena yugular y la otra carótida, ¿ya? Acuérdense, vena yugular, carótida. Carótidas se llaman carótidas comunes, ¿ya? Y este órgano que está al lado de la tráquea, al lado derecho y al lado izquierdo, es el lóbulo de la tiroides, ¿ya? Lóbulo tiroideo. Ahí está, ¿ya? Esto es el lóbulo tiroideo izquierdo en este caso, ¿ya? Y detrás de la tráquea encontramos el esófago,
¿ya? Esófago. Entonces este es un corte sobre los pulmones, pero tiene que ir siempre en el protocolo, está incluido, ¿ya? Bien, el siguiente corte, bajó al tiro como 10 milímetros por si acaso, nos muestra la yugular, la carótida nuevamente, y aparece pulmón. Este es el pulmón derecho, porque tiene aire, ¿no es cierto? Y esto es la vena axilar, que es la que está con contraste acá. La otra vena axilar está sin contraste, por lo tanto se ve más hipodensa. Por donde uno pone el contraste se ve hiperdenso. Obviamente se puso el contraste por la vía venosa del brazo derecho. Por eso que se ve blanco ahí. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos la tráquea, se están perdiendo un poquito los globos tiroideos y alcanzamos a ver una vena subclavia acá que está, perdón, la arteria subclavia que viene acá. ¿Ya? No se alcanza a visualizar la otra. Y aquí se alcanza a ver. Después bajamos 10 milímetros más y ya las estructuras vasculares empiezan desaparece acá la tiroides, porque estamos en la zona de la clavícula, ¿no es cierto? Que la clavícula se va a unir ahora con el esternón. En el próximo corte, más abajo, se va a unir con el esternón. Y estamos viendo la tráquea, el esófago que está siempre detrás de la tráquea. Y estructuras vasculares como la vena subclavia que está por delante, la arteria subclavia que está por detrás, ¿no es cierto? Y las carótidas primitivas que iban paralelas a las yugulares en este caso. ¿Ya? Ahí están las carótidas, ¿ya? Carótidas. Las yugulares dejaron de verse en los cortes superiores, ahí están las yugulares, ¿ya? Cuando bajamos, ya se pierden y aparecen las venas subclavia, subclavia derecha, subclavia izquierda, ¿ya? Y aparece perdón, la subclavia, las venas subclavias son las que están anteriores y las arterias subclavias son las que están por detrás. Arteria subclavia es la que está detrás, ¿ya? Entonces acá hay 6 vasos, 1, 2, 3 por el lado derecho y los mismos 3 están en el lado izquierdo, ¿ya? ¿Y cuáles son los 3? Las carótidas que están por adelante, la vena subclavia que está por delante y la arteria subclavia que está por detrás. Lo mismo acá. La carótida está por delante, ¿no es cierto? La vena subclavia está por la parte anterior también, pero más lateral, y la arteria subclavia que está más posterior. El esófago sigue estando acá. Después tenemos lo mismo en las carótidas primitivas. ¿Ya? Acá la carótida primitiva del lado derecho desemboca en lo que se llama, en los cortes más abajo, en el tronco arterial brachiocefálico, que todavía no se ve, todavía se ve la carótida primitiva, y esta es la otra carótida primitiva. Ahí está la vena, la unión entre la vena subclavia derecha y la yugular se va a llamar tronco venoso brachiocefálico, que sería este que está acá. Cuando ya no hay vena subclavia y no hay yugular, quiere decir que la única vena que queda por debajo es el tronco venoso brachiocefálico, ¿ya? Bueno, ya que tenemos la vena axilar por donde ingresó el contraste. Ahí tenemos la clavícula, tenemos la carótida primitiva, derecha e izquierda, tenemos la vena brachiocefálica, acuérdense, se unió la vena brachiocefálica a la vena yugular y forman la vena brachiocefálica, y tenemos la arteria subclavia que está en la parte posterior. Siempre la tráquea se visualiza y siempre se visualiza el esófago, ¿ya? El esófago en ocasiones tiene aire, es normal que lo veamos con un poquito de aire, ¿ya? Y los campos pulmonares, derecho e izquierdo. Pero, vuelvo a insistir, esta ventana solamente me sirve para visualizar mediastino, ¿ya? Por eso que no se muestran componentes de los pulmones en estos cortes. Bueno, después, 10 milímetros más abajo, vemos el esternón, ¿ya? Por lo tanto, vemos la articulación esternoclavicular, que es esa, ¿ya? La del lado es una costilla, ¿no? La primera costilla. Y lo que nos interesa acá es todo lo que está en el mediastino, nuevamente. Esto es mediastinal. Y el primer corte nos muestra la tráquea y el esófago, eso estamos claros que siempre se van a visualizar. Esta arteria subclavia la estamos viendo en todos los cortes, ¿ya? Y aparece acá la tronco arterial brachiocefálico, que es ¿ya? Entonces, estas tres estructuras centrales acá, estas centrales que están pegaditas a la tráquea, para que lo tengan bien en cuenta ustedes, estas tres estructuras que están acá son arteriales, ¿ya? Acuérdense que son las tres que salen del callado aórtico, que son la arteria subclavia izquierda, la arteria carótida primitiva o común izquierda y el tronco arterial brachiocefálico. Siempre están pegaditas a la tráquea, ¿ya? Y las que están más alejadas de la tráquea, que es ese y este que está acá, son venas, ¿ya? Entonces, estructuras vasculares, en este corte vemos 5. Vemos 1, 2, 3 arterias y 2 venas. Vena y vena, nada más.
¿ya? Lo demás son estructuras que son, digamos, ganglios, cosas así, pero las estructuras vasculares importantes son 5, estas 3 centrales y esas 2 que son periféricas. Y las 2 que son periféricas son venas, ¿ya? Y son, se llaman lo mismo, vena brachiocefálica derecha y vena brachiocefálica izquierda, que estaban formadas por la subclavia y por las yugulares respectivas, ¿ya? Entonces, acá quedan 5 solamente. Vamos a bajar. Ahí están más evidentes las 5. Se ven mucho más evidentes las 5. Las 3 centrales pegadas a la tráquea son arterias. Y las 2 que están más periféricas son venas. Las mismas. Tronco arterial brachiocefálico, carótida común izquierda y arteria subclavia izquierda. Y las 2 venas son vena o tronco venoso brachiocefálico izquierdo y tronco venoso brachiocefálico derecho, que es este que está en la periferia. Esto es hueso de la costilla, ¿no es cierto? Y el esternón, eso también es costilla y esternón, ahí está el esternón, y solamente esto es mediastino. Todo esto estamos sobre el corazón, ¿ya? Son las estructuras supraaórticas, ¿ya? Supraaórticas, esto es mediastino. ¿Ya? Y estos son pulmones, no hay ninguna estructura, nada apunta a los pulmones porque esta ventana no está para estudiar pulmón, solamente para estudiar mediastino. Mediastino nuevamente. Acá vemos ya el callado aórtico, ¿ya? Esto es el callado aórtico. Igual vamos a ver las 1, 2, 3. Acá están las 3 estructuras vasculares arteriales. Y esta de acá y esta de acá son las venosas, ¿ya? Entonces acá tenemos la carótida. Ah, sí, sí. Carótida. Ah, no se ven las 5 ya. Se ven 2 no, son 4 no, ¿ya? Entonces vemos, acá se perdió la arteria subclavia, ¿ya? Se perdió la arteria subclavia, ¿ya? La arteria subclavia nace un poquito más arriba que este. Entonces acá vemos solamente el tronco arterial brachiocefálico, ¿ya? Está malo acá. Esa flecha iría acá, ¿ya? Esa flecha que está acá arriba, alumno, por si acaso, corregirlo, iría acá, ¿ya? Este es el tronco arterial brachiocefálico, ese que está ahí más evidente, que es más grueso, ¿ya? Y esta es la carótida común izquierda. La que se perdió acá es la subclavia, que estaría acá ubicada, ¿ya? Está en el corte superior, está ahí la arteria subclavia, está más atrás, ¿ya? Entonces, la arteria subclavia estaba por acá, ya se perdió. Entonces tenemos acá la carótida, y ese es el tronco arterial de la tronco arterial brachiocefálico. Lo que vemos acá, esa que está acá, es la tronco venoso brachiocefálico, eso es lo mismo, y se une con el otro tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo. Estos son los dos de arriba, son venas. Esa flecha va acá, alumno. Por eso que estaba en la indecisión, ¿ya? Por si acaso. Eso es tronco arterial brachiocefálico, que es más evidente. La flecha termina acá, ¿ya? La tráquea, el esófago siempre se observa presente acá, ¿ya? Esta es la grasa del mediastino, y ahí vemos una zona más densa, pero no tan densa como las estructuras vasculares, son ganglios. Es un ganglio, si mide menos de 1 centímetro, es normal. Y aquí generalmente son los ganglios más grandes, los que están entre la tráquea y las estructuras vasculares, que miden 8 milímetros, 7 milímetros, que son normal visualizarlo ahí, ¿ya? Bien, para alumno, ahora este es el corte más fácil de todos. ¿Por qué no es fácil? Porque muestra 2 estructuras vasculares. 2 nomás, ¿ya? Y fácil de distinguir, ¿ya? Generalmente las clases yo las inicio por este corte. Y de este corte yo voy hacia arriba, y de este corte estudio hacia abajo. Todas las clases las inicio de acá. Vamos a hacer una retrospección yendo de ahora desde, recién estudiamos desde cráneo caudal, ahora vamos a estudiar de caudal a craneal, vamos a hacer un repaso hacia arriba, ¿ya? Pero este es el corte más fácil de aprender, ¿ya? Que es donde tenemos el callado de la aorta, ¿ya? Y la vena subclavia. Solamente los dos. ¿Y qué tenemos detrás? Siempre el esófago y siempre la tráquea. O sea, súper fácil para decir que la tráquea y el esófago lo vemos casi en todos los cortes, ¿ya? Entonces, tráquea y esófago siempre acompañaditos, ¿ya? Y solamente 2 estructuras vasculares, el callado y la vena cava superior. Y eso es un espacio graso, se llama espacio prevascular, ¿ya? De los grandes vasos. Este es el esternón, ¿ya? También se llama espacio retroesternal, ¿no? Pero tenemos grandes vasos y esos puntitos blancos son ganglios, ¿ya? Ahí vemos el esófago y la tráquea, ¿ya? Si de aquí estudiamos hacia arriba y vamos a nuevamente a hacer, digamos, una ayuda de memoria,
para arriba, nos vamos nuevamente hacia el cuello. Encontramos los dos troncos venosos brachiocefálicos, 1, 2, 3 y 4 solamente, no vemos la arteria subclavia. Ahí está la carótida izquierda, ahí está el tronco arterial brachiocefálico, y encontramos la tronco venoso brachiocefálico derecho, izquierdo, perdón. Todo esto es el izquierdo, y este es el derecho. La tráquea, el esófago. Subimos. Ahí aparece entonces la arteria subclavia, la arteria carótida izquierda, subclavia izquierda, carótida izquierda, y ese es el tronco arterial brachiocefálico. Y los dos troncos venosos que están en la periferia, derecho e izquierdo. Si subimos, este es el mismo tronco venoso izquierdo, el derecho, tronco arterial brachiocefálico, carótida y subclavia. Y si subimos, la vena brachiocefálica lo mismo, ¿no es cierto? La vena axilar. La vena axilar está acá en la periferia, ¿ya? Y aquí tenemos la carótida primitiva, ¿no es cierto? Y la arteria subclavia izquierda, la carótida primitiva izquierda. ¿Ya? Y si subimos, acá arriba ya tenemos la arteria subclavia, ¿ya? Y acá tenemos la otra arteria subclavia. Acuérdense que esta arteria subclavia, la del lado derecho, sale del tronco arterial brachiocefálico, ¿ya? Y la carótida izquierda también sale del tronco arterial brachiocefálico, ¿ya? No salen del corazón. En cambio, estas dos estructuras que están acá, estas dos arterias salen del corazón, ¿ya? Y ahí tenemos la vena, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, tronco venoso brachiocefálico derecho. Perdón, acá está la vena subclavia, perdón. Vena subclavia. Y ahí tenemos la yugular. Ya cuando es cuello, es yugular. Acá es yugular. Y acá es carótida solamente. Yugular y carótida cuando ya es la base del cuello. Esta es la glándula tiroides. ¿Ya? Entonces vuelvo a llegar al mismo punto, que es este es el más fácil de todo. ¿Ven? Callado aórtico, vena subclavia. Bajamos, callado aórtico, vena subclavia. ¿Ya? Lo mismo, pero ya se pierde el callado aórtico en la ventana aortopulmonar, que se llama este espacio que está entre la aorta ascendente y la aorta descendente. ¿Ya? En el anterior era callado aórtico. Ahí está cortada la aorta ascendente y la descendente. ¿Ya? Tenemos siempre el esófago ahí, está con aire ahora. ¿Ya? Tenemos la tráquea y aparece una vena. ¿Ya? Importante que no la conocían ustedes, por lo menos hasta ahora, que se llama la vena. Esta vena se llama vena ácigos, esta que viene al lado, ¿ya? Y como viene de la vena ácigos, que es esta, y llega a la vena cava superior, a este se le denomina callado de la ácigos. Callado de la ácigos. Si este es el callado de la aorta, que es grande, este es el callado de la ácigos. ¿Ya? Aquí están las ácigos, hace un callado hacia la vena cava superior. Ahí está. Muy bien. Ahí está clarito el callado del ácido. La vena ácigos, la vena ácigo hace una curva para allá, ¿no es cierto? Y desemboca su sangre en la vena cava superior. Y se llama entonces callado de la ácigos. Esta es la tráquea. La aorta ascendente, aorta descendente y ventana aortopulmonar. Una ventanita, digamos, de tejido blando que está, ¿no es cierto?, entre la aorta ascendente y la aorta descendente. Voy a repetir por acá, la vena ácigo, sangre de los espacios intercostales, ¿no es cierto? Regresa al corazón hasta la vena cava superior. Esto se llama callado de las ácigos. Y eso que se ve a los lados son estructuras vasculares que salen del hilio pulmonar, ¿ya? Que corresponden a igual estructuras vasculares de las arterias pulmonares, ¿ya? Eso no me puedo decir, ¿ya? No se define muy bien, ¿no es cierto? Pero son de las arterias pulmonares, que son más gruesas. Y ahí tenemos ahora, ejemplo, desapareció, ¿no es cierto? Hay arteria pulmonar y aparece ahora la arteria pulmonar izquierda. ¿Ya? Por eso decía yo, corresponden a las estructuras vasculares de la arteria pulmonar y ahí aparece la arteria pulmonar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que aparece acá? Aorta ascendente, aorta descendente, vena cava superior. Eso es lo más importante. ¿Ya? Y aquí la tráquea, ¿qué le pasó? Se subdividió en dos. Entonces, cuando se subdividió en dos, se llama carina. Por eso dice, esa es la zona carinal. O carina, que es la bifurcación de la tráquea. ¿Está? Carina, ¿ya? Esta es la vena ácigos. ¿Ya? El espacio prevascular o retroesternal, que se llama esto, grasa. ¿Ya? Y ganglios incluidos ahí. Hay un ganglio, ahí hay otro. Y ahí al ladito hay otro. ¿Ya? Ya dije que esto está lleno de ganglios mediastinales. Entonces, mediastino es todo lo que está en medio. ¿Ya? Todas las estructuras que están acá vasculares
traqueales y el esófago, que aquí no se visualiza, debe estar por acá, ¿ya? En este caso hay la arteria pulmonar izquierda, todo eso es mediastino. Igual, vuelvo a repetir, solamente esta ventana me sirve para estudiar las estructuras que están acá en el centro. No puedo determinar si hay alguna lesión, porque para ver lesiones en el parénquima, tengo que tener una ventana o con algoritmo, ¿no es cierto? Un filtro de reconstrucción con algoritmo de pulmón. ¿Ah? Alumnos, acá en la vértebra, este lado de la vértebra está normal, y aquí aparece un osteofito. Espondilofito se llama, ¿no es cierto?, cuando aparecen algunas lesiones degenerativas dentro de la vértebra. Entonces, eso es un espondilofito, mayor cantidad de calcio, ¿no es cierto? Sale del reborde del cuerpo vertebral hacia adelante, es porque hay una excrescencia de hueso ahí, una calcificación, ¿no es cierto?, de la vértebra, que es normal verlo en pacientes de la tercera edad. ¿Ya? Ahí está nuevamente la aorta ascendente, la aorta descendente, que tenerlo acá, y la vena cava superior, que siempre hay que tenerlas presentes en estos cortes. ¿Ya? Esta es la arteria pulmonar izquierda, esto debería ser el tronco de la arteria pulmonar, y esta es la arteria pulmonar derecha, pero todavía no la nombran porque todavía no se ve muy bien. ¿Ya? Acá tenemos entonces ahora el bronquio derecho o bronquio fuente derecho, y este es el bronquio izquierdo o bronquio fuente izquierdo. Ya ahí están separados ya. Aquí no hay unión, sino que están separados. El corte de arriba se llama carina, ¿no es cierto? Y acá están separados, ya es bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo. Tenemos la vena ácigos ahí. Ya. Acá tenemos la arteria pulmonar, se ve muy bien acá. Entonces, ese es el tronco donde nace la arteria pulmonar, se llama tronco de arteria pulmonar. Esta se bifurca en dos, en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda, que la habíamos visto en ese corte. Ahí se ve mucho mejor, se ven los cortes superiores mejor, y ahí se ve la arteria pulmonar derecha, se ve mucho mejor. ¿Ya? Entonces, esto es el tronco de la arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda. ¿Ya? Bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo. Vena cava superior permanece acá. Aorta descendente. Esófago, acá está el esófago, eso que está ahí replegado como virtual, ¿no es cierto? En el centro se ve aire, todo esto es el esófago. ¿Ya? Ahí la letra E me muestra el esófago. Esta es una venita que se llama vena, si está al lado izquierdo, hemiácigos. Al lado derecho, que no se ve la otra, se llama ácigos. Perdón, vena se desplazó hacia acá viene el ácido, no, es vena ácigos, se desplazó hacia el lado izquierdo, ahí está, vena ácigos. ¿Ya? El esófago aparece con más aire ahora. Tú, con aire, puedes, tenga o no tenga aire, es normal. ¿Ya? Y tenemos la aorta ascendente, el tronco de la arteria pulmonar derecha. ¿Ya? Bronquio fuente, bronquio fuente izquierdo, es este. ¿Ya? Y ahí vemos una rama de esta arteria, que es la arteria pulmonar izquierda. Entonces tendríamos acá la aorta ascendente, es grande, ¿no es cierto? La aorta descendente, la arteria pulmonar, y la vena cava superior, que está metida ahí. Y aparecen ahora estos componentes que están acá, que corresponden al ventrículo, a la aurícula izquierda, donde salen las venas pulmonares. Aquí no se conozca el nombre, pero son ramas de las venas pulmonares. Esta de acá, vena pulmonar derecha, vena pulmonar izquierda. Entonces acá, ahora esto es aurícula izquierda. ¿Eh? De la aurícula izquierda aparecen las venas pulmonares derecha y la vena pulmonar izquierda, la que viene acá. ¿Ya? Pero esto es la aurícula izquierda. ¿Ya? Entonces tenemos la raíz de la aorta, que es esto, o tronco de la aorta, y esto es el ventrículo derecho. Este es el ventrículo izquierdo. Aunque ustedes no lo crean, esto sale del ventrículo izquierdo, pero está como curvo, está como oblicuo, digamos. Esto sale de este ventrículo, del izquierdo. El tronco de la arteria aorta sale del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Y esta es la aurícula derecha. De acá, ¿no es cierto? Acá llegaba la vena cava superior. Esta es la aurícula derecha. La que está ahí como una orejuela es la aurícula derecha. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y este ventrículo derecho es donde salía la arteria pulmonar. ¿Ya? Ventrículo derecho. Entonces, acá tengo las 4 cavidades. Ahí se ven incluso con unos tabiques. Ese tabique interventricular. Tabique, ventrículo
aurículo ventricular, ese de acá, derecho, ¿ya? Y tabique, ese de acá, aurículo ventricular izquierdo. Entonces tendríamos la aurícula derecha, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y la aurícula izquierda, que está más hacia atrás, ¿ya? De la aurícula izquierda salen las venas pulmonares derecha e izquierda, ¿ya? De la aurícula derecha llega la vena cava superior por arriba, ¿no es cierto? Y debajo de esta aurícula sale la vena cava inferior. Entonces, vuelvo a repetir, esto es mediastino. Todo lo que está en el centro. En este caso, corazón y grandes vasos. Y estas estructuras que se ven a los lados en el pulmón no son estudiables, pero igual podríamos determinar que corresponden a ramas, esa de acá también, de las arterias pulmonares, que son más densas. Aquí tenemos el tabique interventricular, que es tejido blando, ¿no es cierto? Se ven estos más opacos porque están con contraste, por eso que se ven más densos. ¿Ya? La aurícula izquierda, la aurícula derecha que está en la periferia acá, eso que está acá en la periferia. Venas ásicos, ventrículo derecho nuevamente, ventrículo izquierdo, tabique interventricular, por acá está la aurícula derecha. Esófago y aorta descendente. Vena ácico es la que está ahí delante, al lado de la tráquea. Bueno, la periferia del corazón, es las paredes que cubren el corazón se llaman pericardio, ¿ya? Esta es la aurícula derecha, este es el pericardio de la periferia, ¿no es cierto? El ventrículo derecho, que es este es el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Aorta descendente. Y un gran osteofito, ¿no es cierto?, marginal al cuerpo vertebral. Bien. Bueno, acá está desapareciendo ya el corazón. Solamente se ve el ventrículo derecho. Y se ve grasa que está, ¿no es cierto?, en la parte pericardia, ¿ya?, prevascular. Grasa del pericardio. ¿Ya? Y encontramos que de la aurícula derecha sale la vena cava inferior hacia abajo. Esa es la vena cava inferior que tiene una forma más tubular, cortada en forma axial. Acá tenemos la aorta, perdón, el esófago. Y esto es la aorta descendente. Acá está la vena hemiácigos. La del lado izquierdo es hemiácigo y por acá tendríamos la vena ácigo que ya desapareció ya porque esta es más superior. Esta es más inferior, la vena hemiácigos. Y eso, esto sería el mediastino inferior en la parte inferior ya. Todavía tenemos estructuras mediastinales que son en la tráquea, perdón, la aorta descendente y tenemos el esófago, ¿ya?, en la cavidad torácica todavía, ¿ya? Acá aparece el hígado. Estamos pasando por el músculo diafragmático. El músculo diafragmático está pegado está entre el hígado y el pulmón, debería estar acá. No se ve, la densitometría es la misma que el hígado, por lo tanto no podemos establecer, yo puedo decir que está ahí, ¿no es cierto? Pero no puedo establecer la diferenciación de densitometría entre el músculo diafragmático y el hígado. Son casi iguales, ¿ya? Acá se alcanza a visualizar más. Eso que está ahí más denso, puedo decir, eso es el diafragma, ¿ya? Y esto de acá es grasa peritoneal. Y esto de acá es el estómago que tiene un contraste oral, se le dio contraste por eso se ve blanco, ¿ya? La vena cava inferior y la aorta descendente. Apareció el hígado contrastado. Esta es la vena cava inferior, la aorta descendente, espacio retrocrural, que es todo el espacio, ¿no es cierto?, detrás del pulmón. Y esos puntitos que aparecen ahí, blancos, son ganglios también, ganglios mediastinales, ¿ya? Llamámoslo así porque están dentro del mediastino. Bueno, acá ya no se ve esófago, entonces, porque acá ya estamos en presencia del estómago con contraste. Ahí tenemos el colon esplénico y el vaso. Bueno, ya aparece, el estudio se termina cuando se termina el pulmón. Acá todavía vemos pulmones, ¿ya? Son los recesos posteriores del pulmón, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver pulmón nuevamente. Todavía no se puede terminar el examen porque el examen sería incompleto si usted lo termina ahí. Hay que terminarlo cuando desaparece el pulmón, termina el examen. Entonces tenemos el hígado, tenemos el estómago, tenemos el colon con aire, ¿no es cierto? Tenemos la zona peritoneal, que es grasa, simplemente, y este es el vaso.
Incluso alcanzamos a visualizar una glándula suprarrenal acá, izquierda, y alcanzamos a visualizar la aorta descendente, y al lado de la aorta ascendente, esa zona que se ve ahí entre el pulmón y el peritoneo, eso, una estructura que se ve ahí más densa, eso es el diafragma, músculo diafragmático. Ahí se llegó hasta ahí, ¿no es cierto? Y este otro de acá es el otro músculo diafragmático. Entonces ahí se llama pilares diafragmáticos, se llama esto. Pilares diafragmáticos. ¿Ya? Después tenemos la otra segmentación pulmonar, que es, bueno, para entender lo que son los pulmones, ya les dije, hay que ver que los pulmones se dividen en lóbulos, y cada lóbulo en segmentos. Y acá están todos los segmentos. ¿Ya? Segmento apical, segmento anterior, segmento posterior, ¿ya? Del lóbulo superior. Después tenemos acá el lóbulo medio, segmento lateral y segmento medial. Del lóbulo inferior tenemos el basal anterior, basal medial, basal lateral y basal posterior. ¿Ya? Y así sucesivamente están los segmentos subdivididos. O sea, los lóbulos están subdivididos en segmentos. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Ahí tenemos nuevamente una vista, es una vista anterior, esta es una vista posterior de los segmentos. ¿Ya? Bueno, hay que entender entonces que hay protocolos de alta resolución, como el que esté al lado izquierdo acá, high resolution, y un protocolo estándar. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Acá que yo veo más nitidez en las estructuras vasculares más finitas. ¿Ya? Ejemplo, acá yo insinúo que hay estructuras vasculares, pero no las veo tan definidas. Sí veo las estructuras grandes. ¿Ya? Incluso las paredes de este grande no alcanzo a visualizar con detalle. En cambio acá veo más detalle en las estructuras vasculares más pequeñas. Incluso las paredes de esta bula, aquí no se ve muy nítida, en cambio acá se ve más nítida. ¿Ya? Entonces ahí yo digo algoritmo de tórax estándar versus un algoritmo de alta resolución. Entonces de alta resolución son cortes más finos. ¿Ya? Y sirven para estudiar lesiones del parénquima, como lo que estamos viendo acá. Bueno, ahí tenemos los segmentos del lóbulo superior. Entonces tenemos la subdivisión del lóbulo superior, medio e inferior, y aquí tenemos el lóbulo superior, el anterior, perdón, y el ligamento ápico posterior. Y así sucesivamente se van subdividiendo. No hay estructura. Esto lo importante es establecer que esto es como un árbol que va desde los troncos principales que están en el centro y se van subdividiendo en ramitas, ¿no es cierto? Y que cada vez son más delgadas a medida que llegan a la periferia. Si ustedes notan en la periferia prácticamente no hay estructuras vasculares grandes. Entonces, si encontrásemos estructuras vasculares grandes o nodulares en la parte periférica, estaríamos en un tórax anormal. En este caso todo es normal. Puesto ya les vuelvo a repetir, esto tiende a irse perdiendo de calibre, de diámetro, mientras llega a la periferia. ¿Ya? Lo mismo, esto también es una parte periférica de este lóbulo, también es lo mismo, llega hasta la zona acá, es lo mismo que decir periferia cuando digo acá afuera, que cuando llego acá en las proximidades de la cesura, también. ¿Ya? Por eso que los vasos que llegan acá son más delgaditos, lo mismo que llega, lo otro que llega acá. En los límites de las cesuras tenemos vasos más pequeños. Ahí vamos bajando. Bueno, esta es una vista lateral del parénquima. Ahí se ve parte de la cesura. Una cesura. Ahí se ve la cesura. Ahí se ve completamente la cesura. Ahí va bajando ahí. Este es el pulmón izquierdo, ¿no es cierto? Ahí. Ahí llega, se ve toda la cesura. ¿Sí? El 2 marca, ¿no es cierto? Lóbulo inferior. Flecha roja, fisura oblicua. Cisura oblicua se llama esa. O cisura mayor también. Lóbulo superior, lóbulo inferior. Bueno, esta es una reconstrucción entonces coronal del parénquima. Ven ustedes que mediastino no veo nada. Por lo tanto, es una ventana solamente para visualizar lesiones a nivel del parénquima pulmonar. ¿Ya? En este caso, esto es el parénquima. Vuelvo a repetir, en la periferia no debería de haberse ninguna zona de estructura digamos, de gran calibre, solamente estructuras de bajo calibre, porque si no estuviéramos en una condición de patología. ¿Ya? Igual acá se ve una cesura, ¿ya? En el izquierdo, y ahí se ve otra cesura también, ahí, en el derecho. Tenemos el bronquio fuente, este es el bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo, este es el bronquio lobar, ¿no es cierto?, superior e inferior. Ahí dice bronquio segmentario, falso. El 4 es el bronquio lobar, lóbulo, de lóbulo, ¿ya?
Y este, claro, porque el 5 dice de lower, es un bronquio segmentario lobar. Bueno, acá tenemos las cisuras, una, y está la otra, y está la cisura mayor que es la del lado izquierdo. ¿Ya? Aquí se ve la carina, ¿no es cierto? División tráquea, son los bronquios principales. Acá hay una vista de un bronquio en forma axial, ¿ya? Bronquio segmentario, está vista en forma corte axial, siempre al lado de un gran vaso, un vaso vascular, en este caso de la un vaso vascular arterial, ¿ya? El que se ve en blanco es arteria y lo que se ve oscurito ahí, como muestra el número 1, es un bronquio, ¿ya? Entonces, estos de acá en la parte más distal son segmentarios, ¿ya? Son bronquios segmentarios los que son más distales, ¿ya? Tenemos bronquios nuevamente, acuérdense, esto es corte axial, ¿ya? El 3 es un bronquio del lóbulo medio derecho, este es el bronquio del lóbulo medio derecho, y estos que están después del bronquio principal, que es el del lóbulo medio, estos son segmentarios, ¿ya? Este también es un bronquio principal, el 1, bronquio del lóbulo inferior, y los de acá son segmentarios. Tenemos con contraste. Entonces, si hago un repaso acá tenemos 5 estructuras, 1, 2, 3, 4 y 5. Acá el contraste ingresó por el lado izquierdo, ahí tenemos la vena subclavia contrastada, entonces la 5 y un hueso. Estas 3 son estructuras vasculares arteriales. Tronco arterial brachiocefálico, arteria carótida común izquierda, arteria subclavia izquierda. Tronco venoso brachiocefálico izquierdo, y ese es el tronco venoso brachiocefálico derecho. Entonces, fácilmente distinguible. Este es el corte más fácil de todo, donde está el callado aórtico, y tengo la vena cava superior. El corte más fácil de todo, ¿ya? Si les toca en la prueba no hay dónde confundirse. Esta es la tráquea, esto es el esófago, esto es el callado de la ácigos y el callado aórtico. En pacientes jóvenes aparecen los dos callados en el mismo corte. En pacientes de más edad aparece primero el callado aórtico, después el callado de la ácigos. ¿Por qué se ve el callado de la aorta más blanco y el callado del ácido más oscuro? Porque el contraste ya está tomado como una fase arterial, ¿ya? Por eso se ve la aorta más blanca y la vena no se alcanzó a contrastar. Se alcanzó a contrastar la vena, el tronco, la vena cava superior, porque el contraste ingresó por vena. Entonces, ahí el contraste ingresó por la vena, ingresó por el lado izquierdo ahora. Ahí está la vena axilar, ahí está el tronco venoso brachiocefálico, entonces ingresan, pero llegan ¿a dónde primero? A la vena cava superior. Por eso el contraste está muy blanco en la vena cava superior y se ve un poquito menos blanco en la parte de la aorta. Pero esto es sangre venosa de retorno, por eso que se ve más radiolúcido. Ahí tenemos todas las estructuras vasculares ahora contrastadas, lo mismo anterior. Ahí está el tronco arteria pulmonar derecha, la vena cava superior, arteria aorta ascendente, aorta descendente. Y ahí tenemos siempre harto contraste en la aurícula derecha, donde llegó el contraste, ¿no? Entonces, ahí tenemos incluso contrastado el ventrículo derecho. Ahí tenemos, ventrículo derecho. Quiere decir que esto fue tomado en un momento casi arterial, ¿ya? ¿Por qué? Porque está contrastado el ventrículo derecho y no el izquierdo, ¿ya? Entonces, el derecho solamente marca que el contraste llega a contrastar la arteria pulmonar, esa que está acá, la arteria pulmonar derecha, y el tronco de la arteria pulmonar también. Acá se ve la arteria pulmonar izquierda, ¿no? Ya. Tengo que subirles estas láminas, yo creo que hoy día noche o mañana se las subo para que la tengan ustedes también para que estudien, ¿ya? Entonces ahí tenemos la arteria aorta descendente, y ahí te la vena cava inferior, ¿cierto? Que está menos contrastada porque está tomada en un momento arterial, por lo menos estos cortes, ¿ya? Entonces, estos son más o menos los parámetros normales de imágenes de tórax, tanto en ventana mediastinal como en ventana de partes blandas, o sea, en ventana, perdón, de parénquima pulmonar, donde nosotros tenemos que visualizar prácticamente las estructuras vasculares
y toda la periferia donde no existan estructuras vasculares de mayor calibre, ¿ya? Solamente un calibre menor, y si existiesen algunas zonas densas ya no corresponderían a zonas normales, sino que corresponderían a presencia de nódulos o masas si son más grandes, ¿ya? También si existen líneas muy densas pueden ser atelectasia, entonces siempre normalidad lo indica, ¿no es cierto?, que las estructuras vasculares en la periferia ya pierden calibre, se ven mucho más finitas, entonces, y por eso que en la periferia yo tengo que ver prácticamente solamente estructuras vasculares muy milimétricas, ¿ya? Y no así nódulos. Igual el mediastino tiene esa característica, son estructuras vasculares grandes, las estructuras aéreas, que son los bronquios, también tienen esa composición. Acá yo no puedo distinguir si acaso una estructura vascular y nada, para eso toda esta zona mediastinal la estudio mejor con mediastino. Por eso que esta zona es controversial, porque la zona entre lo que es medial, entre lo que es mediastino y lo que es parénquima, sobre todo en la zona del ilio, es una zona difícil de visualizar. Por eso que tenemos que tener las dos ventanas, una ventana para ver partes blandas y otra ventana para ver aire, lung. Ya, vamos a pasarnos ahora a otras láminas. Espérenme. Y alumnos, con esta parte, estas primeras 6 láminas vamos a terminar, ¿ya? Que son, vamos a ver el inicio, esto lo vamos a repetir también, ¿ya? El inicio de lo que son las patologías pulmonares, pero del parénquima. Después vamos a ver las patologías del mediastino, ¿ya? Entonces, el parénquima tiene, ejemplo, ya vimos la anatomía normal, y hay una subdivisión de patologías del parénquima, del pulmón, netamente tal. Acá no estamos viendo enfermedades del mediastino, acá las enfermedades del pulmón se dividen en enfermedades netamente del tejido pulmonar y patologías del mediastino. En este caso, lo que estamos viendo acá son solamente patologías del tejido pulmonar, ¿ya? Se caracteriza, por ejemplo, hay un patrón intersticial. Se caracteriza por presentar un engrosamiento del tejido intersticial, ¿ya? Intersticial. Entonces, el tejido intersticial, vuelvo a decir, es el tejido que está en la periferia, ¿no es cierto? Que es este que está en la periferia y tiene que tener ser muy finito y no tener engrosamientos como el que está acá, ¿ya? Entonces, cuando dice la definición, cuando tiene un patrón intersticial, es porque esa zona del tejido está más engrosado que lo habitual, ¿ya? Intersticial. Entonces, ¿se subdividen en qué? Esas patologías del intersticio, que son hartas, son bastantes enfermedades del intersticio. El patrón reticular uniforme, o sea, van a haber engrosamientos del patrón intersticial en forma uniforme, bien definido, ¿no es cierto? Después tenemos un patrón reticular irregular, ¿ya? Un patrón ahora no de engrosamiento, sino que de nódulos al azar, ¿ya? Y también tenemos un patrón nodular centrilobulillar, que son más geométricos, que llegan a una figura más o menos geométrica centrilobulillar. Entonces, de estos vamos a empezar con el primero, el patrón reticular uniforme. Si ustedes visualizan esta imagen, esta es una imagen normal, ¿ya? Esto es como una tela de araña, en la cual ustedes ven todas las que son las láminas, son el patrón reticular, que es uniforme, que es lisito, ¿no es cierto? Está bien definido, ¿ya? Y esto también es normal, ¿ya? Los septus interlobulares visibles debido al engrosamiento. Antes de continuar, me gustaría subirles también un paper donde salen, yo les dije primero que el pulmón está subdividido en pulmón derecho, pulmón izquierdo, y pulmón derecho está subdividido en lóbulos, y cada lóbulo está subdividido en segmentos. Y aparte, cada segmento está subdividido en lobulillos, ¿ya?
Bueno, los lobulillos son casi microscópicos y son estas zonas que a esto que se refiere acá son lobulillos, ¿ya? Entonces, tiene que ser así, así como el patrón que está acá al lado. Todos son homogéneos, ¿no es cierto? Y no hay engrosamiento prácticamente, ¿ya? Septos lobulares visibles debido al engrosamiento. Acá se hacen visibles, ejemplo, eso que está en la periferia, eso es visible, eso no debería ser visible. ¿Se acuerdan? Yo le dije que en la periferia debe ser todo con un calibre menor, ¿ya? Ahí se nota visible, y eso ya es patológico, ¿ya? Y es uniforme irregular, regular, no irregular, y uniforme irregular. Se pueden distinguir las líneas de Kerley, que estarían ubicadas acá, ¿ya? Las líneas de Kerley, que son el engrosamiento de esos, de la pared de los lobulillos que se llaman septos, ¿ya? Acá se ve denso, pero es homogéneo, ¿ya? Eso acá se ve más, un poquito nódulos en la periferia, que no debería ser. Esto está más normal, esto está patológico, ¿ya? Y acá estos septos, todos esos engrosamientos de los septos, ya dije, no deberían de verse en un pulmón normal. Debería ser todo en la periferia más finito, ¿ya? Incluso acá hay un septo que está engrosado. Ese engrosamiento ya es patológico, pero corresponde a las patologías que no son irregulares, sino que son regulares. Tienen un aspecto regular dentro del engrosamiento que tienen, ¿ya? ¿Qué patologías dan esto? El edema pulmonar, ¿ya? Edema pulmonar, acuérdense que presencia de líquido en los acinos, ¿ya? En la zona pulmonar propiamente tal, que se llama la parte aérea más distal, ¿no es cierto? La más pequeñita, la más milimétrica. Primero van los bronquios, bronquiofuente, eh, bronquios lobulares, bronquios segmentarios, y después el bronquiolo, y bronquiolo lobulillar, ¿ya? Ese es el más pequeño. Y después en esos bronquiolos lobulillares, lo más pequeño de todo es el acino, que es donde está la parte aérea, ¿ya? Y ese acino se llena de agua, por eso se llama edema pulmonar, ¿ya? Después está la hemorragia pulmonar, está la linfangitis carcinomatosa. Generalmente las linfangitis tienen que ver porque los linfonodos acá en el pulmón, que son pequeñitos, se ubican en los septos, Por eso cuando hay linfangitis, son los septos los que se engrosan. Linfoma y leucemia, ya dije, el mismo aspecto. En el septus interlobular es donde se ubican los linfonodos, que son pequeñitos, entonces milimétricos. Cuando estos se engrosan o crecen de tamaño, obviamente estas líneas, estos septos van a estar engrosados, pero en forma regular. Amiloidosis, una patología que desconozco, ¿ya? Y neumonía, algún tipo de neumonía también se puede engrosar el patrón reticular uniforme también. Se engrosan los septus interlobuliares. Después tenemos el patrón reticular irregular. O sea, ahora las líneas van a ser medias sinuosas, tortuosas, ¿ya? No son líneas rectas como la anterior. La anterior eran engrosamientos, pero rectos, ¿ya? Regulares, uniformes, ¿no es cierto? Y se ven claramente los engrosamientos. En cambio, este otro, hay engrosamientos, pero irregulares, ¿ya? Septos interlobulares visibles por engrosamiento irregular en zigzag. Son ¿cierto? No son rectos, sino que son sinuosos en zigzag, ¿ya? Y con distorsión. Aspectos quísticos redondeados de gruesas paredes y a veces con pérdida de volumen. Ejemplo, se ven aspectos quísticos ahí redondeados, que son, los quistes generalmente tienen como aire en el centro, ahí. Acá se ven, ¿no es cierto?, todos esos aspectos quísticos, esos que se ven en la flecha. Bueno, esos son bronquiectasias en realidad. Los que están por la periferia, esos que se ven más oscuritos, son aspectos quísticos, digamos, de gruesas paredes. ¿En qué patología está presente este patrón? En la fibrosis pulmonar intersticial, ¿ya? Las tipos de fibrosis pulmonar intersticial. Bueno, acá tenemos el patrón intersticial engrosado, ¿no? Todo el intersticio engrosado, toda la parte periférica. Acuérdense, de la parte periférica no debe haber nada, ¿ya? Esto es un patrón intersticial, engrosamiento de las paredes, de los septus interlobuliares. Patrón nodular al azar. ¿Ya? Esta es otra patología, otras patologías, ¿ya? Pequeñas nódulos son todo lo que sea menor a 1 centímetro. Entonces, pequeñas nódulos menores a 1 centímetro, opacidades múltiples, redondeadas, bien definidas. Acá vemos, ¿cierto?, opacidades en zonas que no deberían ver opacidades, sobre todo en la periferia. Si nosotros lo vamos de la periferia hacia la parte medial, bueno, también se observan en la parte medial, ¿ya? Pero acuérdense que en la parte medial cuesta visualizarla porque en la parte medial encontramos estructuras vasculares que tienen ese aspecto. Pero si vamos a la periferia, esto ya es patológico. En la periferia no deben haber esos nodulillos.
Acá tenemos nodular al azar, o sea, prácticamente es bilateral y es en todo el pulmón, lo mismo, ¿ya? Y acá tenemos unos nodulitos más pequeñitos, más milimétricos, que están también ubicados en forma al azar. Ahí en la periferia, vuelvo a repetir, no debería de haber encruzamientos, no deberían haber aspectos nodulares como estos que se ven acá. ¿En qué patología están estos signos radiológicos o signos de escáner? Uno, en la silicosis, en la tuberculosis miliar, micosis, que es una infección por hongos, en las metástasis, ojo, en las metástasis también tenemos y la histiocytosis X, que también es una enfermedad rara, que yo no la he visto nunca, ¿ya? Pero mayoritariamente la silicosis, tuberculosis, micosis, metástasis. Entonces, ante estas patologías que pueden estar presentes y pueden desarrollar estos signos radiológicos, siempre es importante la anamnesis en el paciente, ¿ya? Ejemplo, el TAC de tórax no puede ir sin anamnesis, o cualquier TAC de tórax, abdomen y pelvis no puede ir sin antecedentes del paciente. ¿Por qué? Porque el médico radiólogo puede informar algo erróneo si es que no tiene el antecedente. ¿Y quién proporciona los antecedentes del paciente? El tecnólogo médico. Entonces, cuando un paciente llega con una orden médica donde dice TAC de tórax y dice, ejemplo, enfermedad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dice EPOC, y no tiene ni un antecedente más, entonces uno llena otra ficha donde le hace preguntas al paciente y le pregunta, usted, ¿cuál es su, bueno, ejemplo, dice enfermedad pulmonar, pero siempre son, cuando a uno le solicitan un examen, siempre la historia del paciente en la orden médica es súper corta. Dice TAC de tórax y dice, ejemplo, dolor pulmonar. O dice TAC de tórax y dice dificultad para respirar, una cosa así, ¿ya? O dice TAC de tórax, o puede decir también observación de enfermedad pulmonar. No dice ninguna cosa. Nada, nada, nada. Entonces, ¿quién le hace el análisis al paciente? El tecnólogo médico. Ejemplo, viene un paciente y viene tosiendo. Le digo, usted, buenas tardes. ¿Cuál es su edad primero? ¿Ya? ¿Por qué le piden el examen? Bueno, por la tos, usted va a decir. ¿Ya? ¿Cuáles son tus antecedentes? ¿Qué trabaja? Le va a decir, yo soy minero. ¿Ya? ¿Y está trabajando actualmente? Sí. ¿Cuántos años trabaja en la mina? Tanto. ¿En qué mina trabaja? Trabaja en Codelco. Ya, usted anota todos esos antecedentes. ¿Cuántos años expuesto a polvo? 20 años. ¿Ya? Entonces, con esos antecedentes, el médico va leyendo esos antecedentes y viendo las imágenes radiológicas, va a inducir a que el paciente está expuesto a sílice, entonces va a hacer el diagnóstico, va a ser silicosis. ¿Ya? Distinto es si el paciente te dice está tosiendo y te dice no he trabajado nunca en minas. ¿Ha bajado de peso? Sí. ¿Ha tenido periodos de fiebre? Sí, pero a veces, no tanto. ¿Ha expectorado sangre? Sí. Entonces ya, en ese caso, con esos antecedentes, el médico radiólogo va a inducir, con los antecedentes más la imagen, va a inducir a que el diagnóstico puede ser una tuberculosis. ¿Ya? Entonces, es importante en todos estos exámenes que nosotros realizamos de escáner, la anamnesis, o sea, preguntarle al paciente sus síntomas, la historia clínica, de dónde viene, qué edad tiene, el sexo, todo lo importante para establecer un buen diagnóstico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una imagen radiológica o una imagen de escáner pueden ser varias patologías. ¿Cuál hace la diferencia? ¿Cómo se llama? Los antecedentes del paciente. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Después tenemos el patrón nodular centrilobular. Centrilobular. Múltiples y pequeñas opacidades redondeadas, pobremente definidas. Centrilobulares. Peribronquiales de baja densidad. ¿Ya? En este caso tenemos una zona, digamos, el lobulillo, ¿ya? Tiene una forma cuadradita, igual como lo que vemos acá. El cuadradito es el septo y la zona de cuadrito del centro es el lobulillo. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice centro lobulillar, es una zona que se ubica en el centro de un lobulillo. ¿Ya? Tienen aspectos centrales. ¿Ya? Si tiene, esa es la pared del septo. La pared del septo simplemente son patologías que están denominadas en el centro del lobulillo. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver con, bueno, y son nódulos también, son nódulitos pequeñitos, más pequeñitos que los anteriores. Por ejemplo, estos son nódulos al azar y son más grandes. ¿Ya? Y estos están desordenados al azar, en este caso, ¿ya? Al azar. En cambio, cuando son localizados en la parte del centro del lobulillo, se llaman nodular centrolobular, ¿ya? ¿Y qué es lo que afirma eso? ¿Qué patologías pueden ser?
neumonitis por hipersensibilidad subaguda o bronquiolitis, ¿ya? Esa patología. Patrón alveolar. Patrón alveolar, ¿ya? Que se refiere al, ¿no es cierto? Acá está el ejemplo de lo que se denomina patrón alveolar de vidrio esmerilado. ¿Ya? Esto es lo que hoy en día está en boga con el asunto de la famosa, digamos, patología viral del COVID, ¿ya? En resumidas cuentas, esto ya estaba descrito de antes, porque todas las patologías virales antes del COVID, todo lo que era ejemplo el ANTA, existía esta imagen de patología de vidrio esmerilado. ¿A qué se refiere el vidrio esmerilado? A que tú ves, ejemplo, detrás de esta imagen, algo borroso, tenue detrás, como algo nublado, ¿no es cierto? Aquí te ven las nubes, ¿no es cierto? Parece lo mismo. Detrás de toda esta densidad, tú ves algo detrás, pero no se pierden las estructuras vasculares. Tú ves atrás y conserva las estructuras vasculares. ¿Ya? Distinto fuera que si esto fuera denso y no vieras nada detrás. Acá por lo menos yo alcanzo a visualizar algo detrás. ¿Ya? Veo acá detrás veo los bronquios y veo los vasos. ¿Ya? Lo mismo acá. Veo los bronquios, los vasos y también veo la cisura ahí. ¿Ya? Entonces, por lo menos el vidrio esmerilado te deja ver algo. A eso se refiere. Es como un vidrio transparente normal, tú lo raspas y dejas un vidrio borroso. Cuando el lente, ejemplo de uno, se empieza a rayar, a veces no te permite visualizar bien lo que está detrás del lente. A eso se refiere vidrio esmerilado. La particularidad es que te deja ver los vasos. ¿Ya? Eso es lo que te deja, son visibles los vasos que están detrás. ¿Ya? A eso se refiere vidrio esmerilado. Ahora, patologías con vidrio esmerilado son muchas, muchas. Ya. Opacidad, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo se representa esta imagen? Opacidad aumentada del parénquima pulmonar. O sea, ¿qué es lo que se aumenta en densidad? ¿Qué está más denso? El parénquima. Pero no está tan denso como una neumonía, ejemplo, una neumonía bacteriana, que es densa, grande, una zona, una neumonía bacteriana no te permite ver vasos, ¿ya? Solamente veo, detrás de una neumonía por bacterias, solamente veo estructuras bronquiales solamente, pero los vasos los opacifica completamente. En cambio, esta imagen vidrio esmerilado te permite ver vasos, o sea, por lo menos te permite ver los vasos que están detrás de, ¿ya? Opacidad aumentada del parénquima pulmonar. Puntos anatómicos aún son visibles. Los puntos anatómicos, como los vasos y las cisuras, ahí todavía son visibles. Te las deja visualizar. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Y la distribución puede ser lobar o segmentaria. O sea, pueden ser un lóbulo completo o segmentarias. ¿Ya? Bueno, ¿qué patologías pueden estar acá? Una neumonía. Generalmente las neumonias virales. Aquí hay neumonias virales y neumonias bacterianas. ¿Ya? La neumonía viral puede ser. ¿Ya? Edema pulmonar se comporta igual. ¿Ya? Acuérdense, el edema pulmonar también estaba presente en la primera imagen. ¿Ya? Aquí estaba también puesta el edema pulmonar. ¿Ya? También puede representarse como virus esmerilado. La hemorragia pulmonar. ¿Ya? Neumonitis por hipersensibilidad aguda o subaguda. Neumonía intersticial descamativa y proteinosis alveolar. Pero el gran caso son las neumonias virales. ¿Ya? Ahora, estas no son de COVID, por si acaso alumno. Este es un tipo de virus esmerilado. El de COVID es así, como esa imagen que se ve acá arriba. Son virus esmerilados, pero nodulares. ¿Ya? No son así grandes, son más pequeñas. ¿Ya? Virus esmerilado, pero así como esta que está acá mostrando acá, ¿no es cierto? Arriba, pero son en como varios parches que tiene el pulmón, parcheada, digamos, en varias partes, sobre todo más localizada en la parte basal posterior y bibasales posteriores, o sea, en la parte baja del pulmón y posterior del pulmón. Y son así, como imágenes nodulares, pero en vidrio esmerilado. No son grandes así. ¿Ya? Bueno, después tenemos el patrón alveolar de consolidación, que es agudo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que encontramos acá? Opacidad aumentada del parénquima pulmonar. O sea, el parénquima está muy aumentado, tiene una opacidad muy aumentada. ¿Ya? Faltan los puntos anatómicos. Acá sí que no se ven las estructuras vasculares. ¿Ya? Acá es muy denso, es de mayor densidad, más blanco, ¿no es cierto? Y no se ven los puntos anatómicos como son los vasos. ¿Ya? Y se observan broncogramas aéreos. O sea, la parte bronquial se mantiene.
¿ya? La parte bronquial, los grandes bronquios y los pequeños bronquios se mantienen. Se llama presencia de broncograma aéreo. ¿Ya? ¿Cuándo se produce, en qué patología se produce esta imagen? En hemorragias pulmonares, en edema pulmonar nuevamente, en proteinosis alveolar, en neumonias, ¿ya? Neumonias eosinófilos agudas, bronquiolitis obliterante, neumonitis por hipersensibilidad aguda y neumonitis por radioterapia. Las radioterapias también provocan neumonitis, alumnos, por si acaso. Paciente que está expuesto, por ejemplo, a una radioterapia de mamas y está muy cercano al tejido pulmonar, deja estas imágenes que se llaman imágenes actínicas, que son consolidación de la zona de los septos, ¿ya? Más densas también, pero permiten ver broncograma aéreo por lo menos. Se pierde así la zona vascular. Bueno, la enfermedad pulmonar difusa es el conjunto de todas las enfermedades del parénquima en general, ¿ya? Acá tenemos, esto sí que es una gran neumonía, o sea, es una neumonía bacteriana, donde no hay vidrio penelado, simplemente no se ve acá ni siquiera la zona de los vasos, sino que solamente se mantiene el broncograma aéreo. A esto se refiere broncograma aéreo. Hay densidad en el parénquima, pero se mantiene la zona aérea del pulmón, igual que este otro lado de acá. ¿Ya? Es importante establecer que se mantiene la puerta aérea. Cuando se borra la parte aérea y se ve todo denso, ahí estamos en presencia de tumor. ¿Ya? Aquí no se han nombrado tumor. En el anterior solamente neumonias, hemorragia, pero no hay tumor. ¿Bien? Cuando el broncograma aéreo se pierde, ya está, es algo denso, ya hay problema tumoral. Patrón alveolar de conciliación crónico. Ya, acá ya encontramos los tumores. Ya. Alumnos, vamos a llegar hasta acá. Sí, vamos a llegar hasta acá. Y esto lo vamos a repasar en la próxima clase, nosotros estamos adelantados, ¿ya? Alumnos, porque ya pasamos ya más de una hora. Alumnos, vamos a llegar hasta acá. Todas estas láminas yo las voy a repasar la próxima semana, porque son bastantes láminas, bastantes signos que se observan en cada una de las vistas, ¿no es cierto?, que podemos encontrar en el pulmón, pero son bastantes lesiones que pueden encontrarse de formas distintas, ¿ya? Importante repasar, entonces, lo que tienen que repasar ustedes es la segmentación del pulmón, y esa segmentación del pulmón está, aparte de la segmentación, el pulmón se subdivide en lobulillos, ¿ya? Por ejemplo, cuando estoy hablando acá yo, en este caso, esto que está acá, los septos y los lobulillos, tienen que tener el conocimiento de esa parte anatómica, que es bien finita, es la parte prácticamente microscópica que está en el pulmón, que es la parte más distal, la que está en la periferia, ¿ya? Entonces, para entender qué es lo que es eso, bueno, yo les digo es un septus, pero mejor estudienlo, ¿ya? El septus, ¿ya? En el centro hay un lobulillo, cada uno de los cuadritos es un lobulillo, que es la zona más periférica que se encuentra en el pulmón, ¿ya? Por lo que digo, después de cada segmento está subdividido en estas cosas, en esto que se llaman lobulillos, ¿ya? Y cada de esos lobulillos contiene en su centro un acino, que son en la zona donde se produce el recambio gaseoso, aquí es microscópico, mide 3 micras si no me equivoco, 3 a 6 micras, ¿ya? Alumnos, ¿alguna consulta?